Shalom Aleichem, Negit de Welfen ganz Eden de Welt. Buenas noches para todos los que estamos del lado del hemisferio occidental en las Américas. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham para Wolfdorf Halajá de Mesar, transmitiendo una vez más este programa de Mahloket del 28 del mes de Tishrei del ya año 5786, con el favor del cielo. Estamos ubicados en Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Y pues bueno, debes saber que yo no soy rabino, no soy moré, y por lo tanto todo lo que compartimos por este medio, toda la información que estamos ofreciendo aquí, si bien es cierto, pues yo me esfuerzo en hacer en ser tan fiel como sea posible a las fuentes. Pues ciertamente yo te recomendaría que si algo te causa alguna inquietud, si algo te causa algún, no sé, ganas de preguntar, consultar, a lo mejor preguntas por aquí en comentarios, a lo mejor puedes subirte a la transmisión y participar en vivo y en directo, lo cual para mí no sería ningún problema en lo absoluto. Pues entonces, si aún así tenés una inquietud, pues vas y le preguntas a tu rabino, pues te va a dar la respuesta correcta, te va a decir, sí, lo que dijo Moshe Akiva está bien, no, tal vez hay que corregir un par de cosas. Está bien, Baruch Hashem, estamos en un proceso de aprendizaje, constante, y pues bueno, en eso consiste, ¿no? El aprendizaje, ponemos en práctica lo que aprendemos, a veces nos equivocamos, a veces acertamos lo que decimos, lo que enseñamos. Si fuera el caso, entonces nos equivocamos, revisamos la información, corregimos y va de nuevo. O sea, es aprendizaje, prueba y error, corrección. Aprendizaje, prueba, error, corrección. Así funciona esto. Y pues nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Nadie, ni siquiera el más sabio de todos los sabios, puede decir que lo sabe todo. Y Shlomo HaMelech fue el hombre más sabio de toda la historia. Así lo dice el Tanaj. No ha habido otro sabio como Shlomo HaMelech, sin desmerecer, por supuesto, a Moshe Rabbeinu. Pero aún así, en esas circunstancias, Shlomo HaMelech dijo: yo me creía sabio, y aún así me doy cuenta que la sabiduría se aleja de mí. Y si Shlomo HaMelech era el hombre más sabio del mundo, que sabía todas las cosas, que sabía las respuestas a todas las preguntas, que escribió miles de proverbios y miles de moralejas, todavía sí, decía que la sabiduría estaba lejos de él, pues continuamos una persona que no está al nivel de Shlomo HaMelech, que, pues bueno, Besrat Hashem, si bien es cierto, nos esforzamos en aprender, pues no podemos decir que lo sabemos todo. Y pues este fenómeno no solo pasa con este servidor de ustedes, yo por lo menos acepto que mi palabra no es para nada autoritativa como para poder fundamentar una conducta, una costumbre o una decisión halájica en mis palabras. Más bien sería irresponsable a asumir tal nivel, eh, tal responsabilidad de decir, sí, lo que yo digo es especial, lo que yo digo es... No, nada que ver. Y hasta los rabinos más grandes que he conocido en mi vida, que he conocido unos cuantos, siempre dicen: quizás la respuesta sea así, pero voy a ir a preguntar. Por ahí veo que anda mi amigo Cybersecurity. Espero que estés muy bien. Shana Tova, Agit Kivitl Findir, Pit Katava, mi querido Cybersecurity. Espero que estés muy bien y también feliz semana. Muchas gracias a todos los que se nos unen. Y pues bien, estamos hablando de Mahloket. El Mahloket de hoy lo vamos a dedicar a un tema sobre el que ya hemos hablado, pero pues tal vez este tema en específico, particularmente, tiene muchas vertientes y pues esta es una de ellas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la obligatoriedad que tienen los aspirantes a la conversión al judaísmo de cumplir o no cumplir mandamientos antes de la conversión. La experiencia nos ha demostrado pues, que la mayoría de personas que buscan convertirse al judaísmo
empiezan a observar mandamientos de la Torá en su proceso, inclusive antes de iniciar un programa de educación formal. Esto es que usualmente muchas de las personas que deciden en solitario, tal vez ¿cómo digo esto? Tal vez sin asesoría de un rabino o de un maestro, simplemente un buen día un no judío, luego de haber estudiado un poquito, de haber aprendido, haberse hecho algunas preguntas importantes sobre la vida, llegan a esta crisis existencial en donde se dan cuenta que la Torá de Hashem es verdad, sobre el pueblo judío es el pueblo elegido, y entonces ellos buscan la manera de involucrarse en la vida judía, ¿no? Y poco a poco tal vez empiezan no digo a guardar Shabbat, pero empiezan a hacer ciertas prácticas que parece como si estuvieran guardando Shabbat. A veces no comen kosher porque no han estudiado kashrut, pero empiezan a hacer ciertas prácticas que parece como que están cuidando kashrut. Háblese de ingestión de sangre, háblese de la ingestión de ciertos animales que a todas luces son prohibidos en la Torá. Entonces estas personas empiezan con estas prácticas, ¿no? De ya ponerse yarmka, ponerse kippah. Por ahí me pregunta Obra Bambú, ¿usted nació judío o se hizo la religión judía? Yo soy judío, espero responder con eso tu pregunta, Obra Bambú, muchas gracias. Entonces, estas personas que empiezan en su proceso de conversión al judaísmo, empiezan a buscar información, poco a poco se van introduciendo de manera espontánea en ciertos niveles de observancia. Hablaba del Shabbat, hablaba del Kashrut, por ahí que anda Rick 42 OW, bienvenido a Gitebok Fender, Ganze Eden de Welt. Y entonces es imposible que estas personas, tal vez algunos se dejan crecer la barba, las mujeres empiezan a cuidar cubrirse su cabeza, ya se pone alguna mascada, aunque su rosh, qué sé yo. Hay algunos que inclusive empiezan a dejarse los pellos, así como este servidor de ustedes. Obra Bambú dice, sí, pero usted hizo la conversión. Yo soy judío, no entiendo a dónde quieres llegar, pero yo soy judío, o sea, es lo que puedo decirte. Muchas gracias por la pregunta. Ok, entonces esto es lo que pasa con esas personas, ¿no? Practicaban una religión, de algún modo se desencantan de su religión o cuestionan su religión. Muchas veces no es producto del desencanto, sino que es producto de un proceso de análisis serio o racional, de un proceso de investigación que da el traste con descubrir que la religión que estén practicando, cualquiera que ésta sea, dice, es que hay personas que no son judías, pero se hicieron la religión. Sí, hay conversos. La conversión al judaísmo es un proceso halágicamente aceptable y respaldado de manera escritural. Entonces, no, un converso al judaísmo es tan judío como una persona que nace judía. Sí. El judío es judío. Gracias ahí por lo que están respondiendo. Me parece que fue, sí. Cris Ochoa, gracias Cris por responder, sí, básicamente lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sigo, ojalá que los comentarios fuesen relacionados al tema para no tener que estarme dispersando mucho, aunque no me molesta que pongan comentarios sobre cualquier otro tema, pero pues cada vez que tengo que revisar un comentario sobre algo diferente, me disperso sobre lo que estoy tratando de exponer y pues de repente... me voy por otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de conversión al judaísmo, entonces ciertamente lo que ahora Bambú está preguntando ahí está bien, pero lo que estamos hablando hoy específicamente es sobre si una persona que no ha convertido al judaísmo está obligado a la observancia de los mandamientos como si lo está un judío.
Entonces, la introducción a este tema es precisamente lo que estoy diciendo. Estas personas que de un momento a otro, eh, inspiracionalmente tal vez, o producto de la educación, producto de la investigación, un buen día dicen, bueno, pues yo quiero ser judío, y pues ya vemos que la conversión al judaísmo es un proceso difícil. Dice ahí Orambu, es que yo soy creyente del Dios de todos, nuestro Padre, pero me guío a su vez por las enseñanzas. Claro, entiendo perfectamente. Enseñanzas del Hijo del Hombre. Sí, me parece que sos cristiano. Tal vez este live no sea para vos. Pero bueno, gracias por estar ahí. Entonces, este tipo de personas, sin tener sanción de un rabino, de un maestro, de un moré, y en total desconocimiento de la halajá, ellos empiezan a cuidar mandamientos, ¿no? Decía los ejemplos del Shabbat, decía el ejemplo de comer kosher, decía el ejemplo del tzeniut. Dice Cris Ochoa, no deben hacerlo si quieren ser judíos, que vayan a la sinagoga. Entendiendo lo difícil que es en nuestros países, y pues eso es algo que yo puedo dar fe de esto. este, eh, Tal vez integrarse a una comunidad judía en los países hispanoamericanos es un poquito difícil. Involucrarse, no solamente involucrarse en una comunidad judía, sino que la comunidad judía auspicie la conversión de posibles candidatos, de posibles aspirantes a conversión, también es algo muy difícil. Pero entonces, muy por encima de esta parte de la interacción entre personas que quieren convertirse al judaísmo y sus futuros, voy a decir, sus futuros familiares judíos, ¿no? Esta persona, simplemente, vamos a poner así el escenario inicial, no tiene rabino, no tiene, no tiene maestro, no tiene comunidad, no tiene nada. Entonces el individuo, la persona, en su afán de involucrarse en la observancia de los mandamientos como han sido revelados en la Torah, como nos han sido entregados en la Torah, pues la persona empieza a cuidar mandamientos. Se pone tzitzit, ya se pone equipá, ya dice bendiciones, tal vez. He conocido casos de personas excepcionales. He conocido casos de personas excepcionales, pues que por medio de la investigación llegan a tener un nivel de conocimiento muy bueno. Dice Ora Bambú, el Tanaj habla de Juan el Bautista. La respuesta es no, muchas gracias. Llegan a tener muy buen nivel, y de hecho, pues cuando finalmente logran entrevistarse, ya sea con un rabino o con un moré que auspicie su proceso de conversión, pues hay personas que llegan muy bien preparadas. Digo yo, muy bien preparadas dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre vamos a necesitar que un aspirante a converso sea pulido, sea refinado, sea formado por un moré. La mesorá no se recibe de los libros. La mesorá se recibe directamente, ya sea de un papá, o de papá, mamá, o de un maestro. ¿Sí? Sí, está bien, no hay ningún problema. Haz tus preguntas. Si puedo responderlas, respondo. No digo que yo pueda responderlas, pero haz tus preguntas y pues, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, la mesorá, la tradición, la costumbre, el minhag, esto se recibe de los ancestros, de tus antepasados, de tu papá y de tu mamá, ¿ya? Pero también se recibe de un rabino. Pues, tenemos casos en los que hay inclusive judíos de nacimiento, que son judíos, pero no son religiosos, y no saben nada de Mesorá, no saben nada de Minhag, no saben nada. Sí, entonces tienen que adherirse a un rabino, y el rabino va a ser prácticamente el que les va a heredar la Mesorá, quiero decir, la tradición. Entonces, esto pasa con judíos de nacimiento, cuanto y más con personas que nacen siendo no judías y quieren aprender judaísmo para convertirse al judaísmo. Pues entonces, este individuo trae Mesorá y pues no sabe decir una bendición, y usualmente dicen la misma bendición por todas las comidas. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de bendiciones, hay una jerarquía de las bendiciones en donde debe seguirse el orden de esta jerarquía para poder decir bendiciones correctamente. Estoy hablando de las bendiciones, hay muchas cosas más que aprendemos de la Mesorá, ¿sí?
Y entonces, yo le recomendaría, si fuese posible, al Rabí Tuvia Singer. Gracias, Chris Ochoa. Pero yo le recomendaría a Rabbi Tuvia Singer, una autoridad en estos temas. No tengo nada en contra de Hanono y de Anillar, pero en realidad para las preguntas que Obra Bambú está haciendo, yo le recomiendo mejor que busque a Rabbi Tuvia Singer en YouTube y ahí va a encontrar una respuesta para esas preguntas, respuestas muy buenas y muy al punto. Entonces, el no judío que quiere convertirse al judaísmo, que descubre que quiere convertirse al judaísmo, no tiene quien le enseñe a Mesorá. Él aprende lo que pueda por medio de vídeos. Tuvia se escribe, Tuvia Singer. Es un rabino muy bueno que toca estos temas sobre los que está preguntando Obra Bambú y pues se los recomiendo mejor para que le eche una ojeada. Dice, me agradan ustedes como rabíes, no hay mayor problema. No hay problema, gracias más bien. Sí quiero dejar muy en claro que yo no soy rabino por aquello, pero no hay ningún problema. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa cuando descubrimos que hay un no judío que ya está observando mandamientos? Que ya en algunos casos algunos llevan tefilín, no, que algunos llevan tzitzis, que hay algunos que ya están cumpliendo mandamientos como los que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Qué pasa con esta gente? Pues hay dos vertientes sobre la decisión halágica de cómo deberemos cómo debemos tratar a estas personas. Eh, yo soy Moshe Akiva para servirle. Con que me diga mi nombre está más que bien. No hay problema. Este, los títulos no son importantes en nuestro medio. Moshe, sí, Moshe Akiva. Bueno, entonces estas personas ya están cuidando mandamientos, ¿no? En algunos casos, algunos llegan hasta el punto de circuncidarse, van a donde un cirujano y le dicen, hágame la circuncisión, por favor, y el cirujano les hace la circuncisión, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación donde el no judío y que sin saber toda esta cuestión de la Mesorá y de cómo funcionan los mandamientos, pues él empieza a tomar decisiones. Muchos de ellos toman estas decisiones en soledad, sin asesorarse, porque pues no tienen quien les asesore. Y cuando llegan a nosotros, cuando llegan al rabino que les va a auspiciar su conversión, cuando alguien finalmente les abre la puerta, nos damos cuenta de que ya están haciendo muchas cosas. Y como decía hace un momento, hay dos vertientes de pensamiento en cuanto a esto. Hay dos formas de verlo, dos hashkafot. Una hashkafa nos dice que no deberían cuidar mandamientos como la circuncisión, como el kashrut, como el Shabbat, ¿no? Mientras que hay otros que dicen que sí deberían porque están en un proceso de conversión. Dice, es obligatorio sí o sí porque igual es un asunto delicado. Dice, imagino que no es parte de todas las sinagogas. La circuncisión es un mandamiento de la Torah que es irrenunciable para todo varón judío a partir del 8º día de nacimiento. No hay medias tintas en cuanto a esto. Lo único que podría prevenir una circuncisión es que una mujer haya perdido 2 hijos después de que se les haya hecho la circuncisión. Dios no lo permita, pero puede ser que tal vez el chico está muy débil o algo así, entonces le hacen la circuncisión. Eso pasaba mucho en los tiempos de antes, no pasa ahora. En los tiempos de antes podría suceder que a un chico le hacían la circuncisión al 8º día, el chico tal vez tenía complicaciones de salud, Hazbe Shalom, lo aleino, moría, otro hijo y le pasaba lo mismo. Entonces ya el rabino que es encargado de hacer una circuncisión le recomendaría a la mamá, si tiene otro hijo, mejor no le haga la circuncisión todavía, sino espérese hasta que esté un poquito más grande, un poquito más fuerte. Pero esa sería la única consideración a tomar en cuanto a esto. Dice, estoy en Costa Rica, América Central. Muchas gracias. Sí. Eso es el tema de la circuncisión, pero la circuncisión o Brit Milá, como Cris Ochoa me corrige ahí amablemente, es obligatorio para todos. Sí, entonces nos enfrentamos a esto. Ya un converso llega a mí y me dice, yo soy
Yo soy observante de Shabbat, yo uso kippah, tal vez hay algunos que se dejan la barba, en realidad dejarse la barba no es bien o mal, simplemente algunos lo hacen porque ven que en la Torah dice que hay que dejarse la barba y la mayoría de nuestros rabinos llevan barba. Y ya ves que esta persona ya viene caminando sobre esto, sí, ya está, no está encaminado, o sea, ya se metió ahí. Dice, ¿y usted qué opina personalmente? ¿Sería bueno adoptarlas? Si considera como enseñanza peligrosa la fe cristiana. No voy a hablar del cristianismo en este momento. Le agradezco, la verdad, Obra Bambú, te agradezco mucho por consultar, pero no voy a hablar del cristianismo en este momento porque eso sí se sale de mi tema. No es peligroso, simplemente tengo que decir, no es peligroso, el cristiano puede seguir siendo cristiano, ya, allá cada quien con su problema. Entonces, no puedo, tengo más cosas negativas que decir que positivas sobre el cristianismo, pero este no es el life para eso, si este no es el propósito de este. Entonces, para seguir con el tema, como decía ahí, RIC42W, pues ahí es donde quería llegar, ¿no? A tu pregunta, es a donde quería llegar. No entiendo qué opinas de un hombre de 56. Pues qué dichoso que ha llegado a tan venerable edad, eso es lo que opino. El Dios de la Torah proviene... Ok, sí, bueno, ya. Entonces, casualmente Rashi habla de eso, pero no es el tema. No es el tema, muchas gracias. Pero sí le recomiendo que vea lo que dice Rabbi Shlomo Itzhaki sobre el nombre Yeret en Breshis, si no me equivoco, capítulo 4 o capítulo 5 por ahí. Pero entonces sigo. Rixo W42W le llegó al tema. ¿Qué hacemos con estas personas? Yo voy a decir lo que hago yo, ¿no? Pero como digo, hay las dos vertientes. Hay la opinión de rabinos respetables que dicen ciertamente no debería un no judío cuidar mandamientos. Y de hecho, cuando llega Shabbat, ponen al no judío que está en proceso de educarse para una conversión al judaísmo, lo ponen a hacer cosas que un judío sí puede, que un no judío sí puede hacer y que un judío no. A mí me pone en una situación conflictiva, en un conflicto de intereses, porque por un lado estamos educando a una persona para que cuide los mandamientos, pero por otro lado estamos instruyendo a esta persona para que haga cosas que están prohibidas por los mandamientos. Por ejemplo, decirle a un no judío que encienda un aparato eléctrico en Shabbat. Eso está prohibido para un judío y para eso tenemos halajá. Parece que ahí dice, sí, 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 antisemitismo. Ahí hay un conflicto muy serio porque por un lado yo le estoy enseñando a una persona a que cuide el Shabbat y por otro lado estoy diciendo que encienda un aparato eléctrico en Shabbat. O por un lado yo estoy pensando a una persona que cuide el Shabbat y por otro lado estoy diciendo que rasgue una hoja de papel en Shabbat, lo cual también está prohibido, ¿no? Entonces para mí, a mí me resulta conflictivo. Yo puedo decir que recibí esto directamente de mi rabino, perdón por acomodarme tanto, pero es que, gracias, disculpen. Yo recibí esto directamente de mi rabino. La otra posición es que si una persona dice a partir del momento en el que acepta sobre sí el yugo de la Torá y la observancia de los mandamientos, esa persona está obligada a los mandamientos, inclusive si todavía no ha hecho su conversión al judaísmo. Esta es la enseñanza de mi rabino. Sí, entonces, te voy a recomendar algo. Yo veo que este tipo es bastante insidioso. Hay algo que se llama Pikuach Nefesh. Si puedes explicarme qué es Pikuach Nefesh, te vas a responder tu propio comentario. Pikuach Nefesh, gracias ahí, materia, ¿qué dice ahí? Mente israelita, exactamente, Pikuach Nefesh. Sí. Entonces, yo sí soy de la opinión, y es mi opinión muy personal, pero esta opinión pues es heredada de mi rabino, de que una persona que
no, que no es judío, pero que recibe sobre sí el yugo de los mandamientos y dice, bueno, a partir de este momento en el tiempo, yo voy a aprender, yo voy a ser judío, eh, voy a, eh, eh, voy a delinear mi vida según las pautas que la halajá exige de la vida judía, pues entonces a partir de ese momento esa persona está obligada. Shalom Aleichem, Crafty, qué bueno verte. No sé por qué va ahí la cosa, veo ahí varios comentarios. Eh, sí, sí, gracias por responderle ahí. Halajá es una costumbre. No, 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 Jonathan, la jalajá no es costumbre. Estás un poquito fuera, estás reflexionando fuera del recipiente. Eh, entonces, la persona, siendo no judía, pero que recibe sobre sí la obligación de los mandamientos, con el fin de eventualmente convertirse al judaísmo, o sea, que esta sea su meta, esta sea su causa, pues entonces esa persona está obligada a los mandamientos. Y tiene que cumplirlos y ya podrá guardar Shabbat, ya podrá... De hecho, o sea, yo como les digo, yo lo veo como una falta de respeto. Baruch Hashem he tenido la oportunidad de educar a varias personas y debo decir que en el proceso he aprendido de personas que han llegado a ser conversos excepcionales, de los cuales yo me alegro mucho y me siento inclusive, odio decirlo, me siento orgulloso de ellos, pero lo han hecho muy bien. Y en el proceso ha sido precisamente eso. O sea, yo te digo, por ejemplo, cuando me preguntan estas personas, me dicen, Moishe Akiva, ¿deberé dejarme la barba? ¿Deberé dejarme los pellos? Yo le digo, no, no, todavía no te dejes ni la barba ni los pellos. A lo mejor deberías leer un poquito más sobre de dónde viene esto, por qué nosotros nos dejamos la barba y los pellos así, sí, y después de eso tomar una decisión. Pero antes de tomar esa decisión, es mejor que se eduque en Shabbat, que se eduque en Kashrut, porque de nada nos sirve tener los pellos hasta las rodillas y tener la barba larga si no sabemos qué es Shabbat, si no sabemos qué es Kashrut, si no sabemos qué es Tzeniut, si no sabemos qué es Shalom Bayis. Dice por ahí, voy a hacer una pausa para ver qué están diciendo acá. Es como decir que lo que dice el Midrash es Torah. El Midrash es Torah, ¿sí? Todo lo que sale de la Torah es Torah. Todas las palabras de los sabios son Torah. Y te recomiendo que leas el capítulo 17 del libro de Barim en la parashá de Shoftim. Si estás familiarizado con eso, vas a ver que en Shoftim la Torah te dice todo lo que los sabios te digan es Torah. Según la Torah que los sabios te instruyan, así te cuidarás de hacer sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Sí, entonces está muy interesante cómo comentas, pero ciertamente cada vez que pones un comentario, lo único que queda en evidencia es tu ignorancia de la Mesorá. Pero está bien, no estás obligado. Obviamente no sos judíos. No sos judíos. Si la persona que es buena puede casarse con una mujer, no, un Ben Noach no puede casarse, Benay Noach no pueden casarse con judíos. Eh, bueno, querido, pues si no te gusta lo que estamos hablando, simplemente seguí con tu vida y ya. O sea, vos no vas a hacer que el judaísmo cambie y nosotros no queremos cambiar para quedarte bien a vos. Es lo que dice el mismo libro. Sí, no, no, te hace falta lectura, te hace falta estudio. Pero está bien, no es tu culpa. Entonces, ¿debe un no judío que está en proceso de conversión cuidar mitzvot? Ciertamente debe hacerlo, pero no debe hacerlo por obligación de la mitzvah misma, sino que debe hacerlo como una forma de aprendizaje, debe hacerlo como una forma de educación. O sea, es decir, estoy practicando, es como cuando una persona está en una carrera universitaria y los mandan a hacer prácticas, está practicando, o sea, no está en la vida real. Algunas de estas prácticas ya son la vida real, ¿sí? Pero algunas prácticas son simplemente como para que se vayan acostumbrando al ambiente, para que vayan viendo lo que significa ya la vida profesional. Pues básicamente es esto. No, no hay discrepancia con la ley cuando un no judío que está en proceso de conversión guarda Shabbat, por ejemplo, se pone tzitzis, por ejemplo, o usa tefilín. Dice, ¿no te parece hipocresía mencionar aquello sabiendo que idolatras el tarot? Está el ojo por ojo, no el amar a tus enemigos.
No podemos amar no podemos amar a los enemigos. ¿Qué estupidez es esta? ¿Cómo vas a amar a la persona que quiere hacerte daño? Es absurdo buscar el bien de quien quiere hacerte daño. La Torah te da la oportunidad de defenderte. Y en la Torah dice claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y la definición de prójimo es un poco complicada. Si supieras un poquito de hebreo, te vas a dar cuenta que la Torah dice, Be'ahavta lereyaja kamoja. Kamoja quiere decir también aquel que es como tú. Ama a aquel que es como tú. ¿Sí? Entonces ahí hay un conflicto ideológico muy fuerte. La religión de amar al enemigo solamente puede venir de tu enemigo, nada más. Tu enemigo es el que quiere que le ames para él poder hacer con vos lo que quiera. Y la Torah nos da la oportunidad de defendernos. Este, la Torah esboza, delinea el principio de pikuach nefesh y de legítima defensa. Y pues perfectamente, si una persona quiere hacerme daño, yo puedo defenderme de esa persona con los medios que sean necesarios para evitar ese daño. Ahora, si no estuviera en la Torá, está en la mayoría de legislaciones de los países civilizados. Entonces quiere decir que la constitución política del país en el que vos vivís debe ser una obra satánica porque te permite a vos defenderte en el caso de que alguien quiera hacerte daño, ¿no? Hay una incongruencia total en lo que estás, en tu argumento, en tu tesis, no es coherente, ¿sí? Lo que pasa es que atacas la Torah porque es lo que te viene a la mano, pero también vas a tener que atacar el sistema judicial del país en el que vivís, a no ser que vivías en Arabia Saudita o en Irán, donde todo es totalmente diferente. Dice Aura Bambú, mire Moshe, ¿qué veo? Dígame, ¿qué miro? ¿Qué miro, Moshe? ¿Qué mirará Moshe? En fin, entonces, siguiendo con el tema que nos ocupa, ciertamente, vamos a ver qué dice ahí. Dice que Uni Misni tiene que cubrir lo de Mesusá, no pagar un rabino. No entiendo, lamento, te quedo debiendo tu español. Amar a nuestros enemigos va a saber que nos van a traicionar. Sí, sí, o sea, la persona que busca tu mal no es alguien a quien vos debas, con quien vos debas hacer, eh, a quien vos debas abrir la puerta de tu casa, sería irresponsable. Si vos le abrís la puerta de tu casa a tu enemigo y tu enemigo termina por matar a toda tu familia, el idiota fuiste vos. Tu enemigo simplemente hizo lo que tenía que hacer. Pero por el amor de Dios, o sea, qué argumentos tan faltos de todo fundamento, ¿no? No soy mazortí. Los mazortís no saben cómo me veo yo, te lo puedo asegurar. Y los mazortís no hablarían en los términos en los que hablo yo. Pero bueno, está bien. Sigo. Entonces, este, este es el tema con el que busca la conversión. Definitivamente es más apropiado educar a la persona que va a hacer la conversión desde el día cero, para que en el momento en que la persona finalmente llegue a cumplir con la responsabilidad de honrar la decisión que ha tomado, voy aquí por esto. La conversión al judaísmo no es obligatoria para nadie, para ningún no judío. O sea, no es como algunos equivocados andan vendiendo por ahí de que sí, de que ya que no crees en Yeshua, o ya que no crees en Alá, o en Buda, o en Krishna, o en Shiva, o en Vishnu, o en Quetzalcoatl, o en cualquiera de los múltiples dioses que tienen las naciones, entonces la única solución que tenés es convertirte al judaísmo. No, eso no es cierto. Eh, Eso no es cierto. No debe un no judío convertirse al judaísmo por obligación. De hecho, los no judíos deberán más bien inclinarse hacia la observancia de las 7 leyes universales, las 7 leyes de los Benei Noach. Hay que hacer un programa aparte. Pero pues sí, hay un corpus legis para los no judíos que sale de la Torá, porque la Torah, ciertamente, la idea equivocada que ofrecen algunos ex pastores que juegan a judíos, de que la Torah es para todos, eso es una mentira. O sea, la Torah
es para la humanidad, 613 mandamientos para el judío y 7 mandamientos para el no judío. El no judío deberá observar los 7 mandamientos que le corresponden, mientras que el judío deberá observar los 613 mandamientos que le corresponden, que pues definitivamente no son 613 en su totalidad, sino pues hoy día tenemos unos cuantos que no están en uso porque no estamos en nuestra tierra, porque el templo no está funcionando, porque no hay purezas, muchas otras cosas más. Entonces al judío lo que le corresponde, al no judío lo que le corresponde. Sin embargo, no podemos simplemente negar la posibilidad de que un no judío quiera convertirse al judaísmo. Si un no judío quiere convertirse al judaísmo, pues estamos dispuestos a observarlo, estamos dispuestos a recibirlo. Me refiero al enemigo que puede llegar a ofenderte, y amar a tu enemigo es perdonarlo. Nosotros no creemos en amar al enemigo, nosotros no creemos en poner la otra mejilla. Ese es el pensamiento más antijudío que puede existir en este mundo. Jared Kushner es un buen muchacho, gatito. Muchas gracias por la pregunta. Dice Pantaleón Ramos Serrano, ¿usted judío ortodoxo? Soy judío, sin etiquetas, solo soy judío. Guardo el Shabbat, como kosher, Tarata Mishpachá, estudio, rezo. Chris dice que opina del Talmud. El Talmud es para hacer un programa aparte, y no un programa, una serie de programas. Punto Breslev es una porquería, don Pantaleón. Muchas gracias por preguntar. Y entonces, este no judío que decide convertirse al judaísmo, pues deberá pasar por todo el proceso de conversión al judaísmo, que es un proceso que implica aculturación, es un proceso que implica aprendizaje de un par de idiomas más, es un proceso que implica el aprendizaje de estudio. Simplemente soy judío, ¿de acuerdo, Chris? Simplemente soy judío, es más que suficiente. Es más que suficiente decir que soy judío. No tengo filiación hacia ninguna de las diferentes sectas que hay dentro del judaísmo. Fui formado por un Hasid de Vishnitz. Espero que sepas qué es Vishnitz, ya que estás preguntando con tanta vehemencia. Pues entonces sí, fui formado por un Hasid de Vishnitz, pero yo simplemente soy judío. Entonces, el no judío que quiere convertirse al judaísmo debe pasar por este proceso. Este proceso debe ser evaluado. El aprendizaje debe ser cuantificable, debe ser medible. O sea, no es simplemente como hacen los panderetas que van y reciben un estudio bíblico en sus iglesias y ya. No, el aprendizaje de la Torá, el aprendizaje de la halajá necesita dejar una huella indeleble en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque por medio del aprendizaje de la halajá y su puesta en práctica es el judío que vamos a llegar a ser eventualmente. El aprendizaje de la halajá, el aprendizaje de la ley práctica, es lo que vamos a hacer, el judío que vamos a hacer eventualmente, ¿no? Y pues con el favor del cielo sí se puede, pero sí es importante que el prospecto de conversión al judaísmo vaya poniendo en práctica lo que aprende. Esa es una de mis reglas para las personas que yo educo. Las personas que yo educo, yo les digo, vas a aprender una halajá y la vas a poner en práctica de inmediato. Domino, no, el hebreo no se domina, el hebreo lo domina uno. Sí, el hebreo es un idioma sagrado. Uno no domina el hebreo, el hebreo lo domina uno, sí. Pero quiera Dios que así sea. Pantaleón, pues, me alegra saber que usted está en proceso de conversión. Le deseo mucho éxito. Espero que sea con un rabino, pues, con un rabino certificado para ese efecto. Pero sí está bien, no es imposible. Y quiero decir que la conversión al judaísmo no es imposible, pero sí requiere de mucha dedicación. También, por otro lado, hay muchos engañadores que andan por ahí pues ofreciendo procesos de conversión como esta porquería de cierto elemento que anda por ahí en América Latina que se hace llamar Moshe Otero, un personaje ciertamente nefasto. Dice entonces no lees sagradas escrituras en hebreo. Mira, Cris, o sea,
Me encantaría que estuvieras aquí y enseñarte mi biblioteca y a ver a cómo nos toca a cada uno, ¿no? Ya que estás haciendo esas preguntas. Eh, eh, es casi irrespetuoso lo que estás preguntando. Pero bueno, si soy judío, no puede amar a quien le hace mal. No se puede amar a la persona que te hace mal. O sea, ni siquiera Hashem ama a los que hacen el mal. Y eso lo puedes encontrar en los Salmos. No pienso nada de los cristianos evangélicos. Y si el Padre es misericordioso con hasta quienes son malos. No, no es cierto. Eso no está escrito. Eso no es lo que está escrito. En los Salmos dice que Hashem no tolera a los que hacen el mal. Debería usted leer un poquito más. Se lo recomiendo. Pero bueno, entonces esta persona que va a hacer la conversión al judaísmo, pues debe conseguirse un maestro que debe conseguirse un maestro que le eduque y no que le enseñe a faltarle respeto a la Torah. Es que estoy leyendo los comentarios y wow, no me han discriminado por ser judío. Aquí en Costa Rica nos respetan mucho y nos quieren mucho. Sí que sí. Y siempre sale algún idiota que se quiera hacer interesante, ¿no? Pero aquí en Costa Rica en general es un país muy respetuoso. Muchas gracias por preguntar. Yo creo que usted no entiende el significado de la palabra escarnecer. Le recomiendo que use un diccionario. La palabra escarnecer es traducción directa de, de la palabra de latzanut, de litznan, que eso quiere decir como burlarse, como hacer mofa de algo, ¿no? Pero no sé a qué viene el caso. Yo no soy suramericano, yo nací en Costa Rica. Costa Rica es un país que está en América Central. Debería estudiar un poquito más de geografía. Pero bueno, está bien. No hay ningún problema. No me siento escarnecido. El país sí, pero los ticos se ofenden por todo. Muy poco tolerancia tica. Mira vos. Y entonces, esto es lo que pasa con la persona que busca la conversión al judaísmo. Ciertamente debe involucrarse en el aprendizaje, no solamente en el aprendizaje, sino en la práctica de los mandamientos también. La práctica de los mandamientos, a cómo se van aprendiendo. Entonces, una vez que la persona empieza a aprender mandamientos, debe ir practicando lo que aprende. Entonces, no puede simplemente decir, mira, yo sé que, por ejemplo, una persona puede decir, yo sé que no debo encender una luz en Shabbat, pero como todavía yo no he hecho la conversión al judaísmo, pues entonces enciendo la luz en Shabbat. Yo sé que no debo comer la carne de ciertos animales, pero como todavía yo no he hecho la conversión al judaísmo, voy a comer la carne de estos animales. Yo sé que no debo comer carne con leche, pero como todavía... Entonces siguen con eso de justificar acciones antijalágicas, anti-Torah, por el hecho de que todavía no se han convertido. Entonces esa persona no va para ningún lado, porque como decimos acá en Costa Rica, estamos gastando pólvora en sopilotes, estamos echando agua en un canasto, estamos enseñando principios a una persona le estamos enseñando principios a una persona para que los cumpla y lo que hace es incumplirlos, alegando una justificación que carece de todo fundamento. Todavía no soy judío. Entonces, si todavía no quiere observar mandamientos, entonces no debería buscar convertirse al judaísmo y aprender el judaísmo. En ese caso, pues no debería hacer nada. Entonces, ahí es donde ahí es donde viene el otro razonamiento. La persona no está preparada para cumplir mitzvot, no quiere cumplir mitzvot, o no le... Free Palpatine, pobre Palpatine, ¿verdad? ¿Cómo murió? La persona no está preparada para cumplir mitzvot, no quiere cumplir mitzvot, no va o sea, no se está comprometiendo con la decisión que aparentemente ha tomado. Entonces, en ese caso, es mejor no solamente que no cumpla nada, sino no enseñarle nada. Eh,
Espero que haya sido de provecho esta información. Yo sé que hay personas que están pensando en convertirse al judaísmo. Hoy día hay movimientos, debo decir, en muchos países del mundo. No sé hasta qué punto en que podría pensar en que estos movimientos lo que buscan más bien es un beneficio económico y buscan mucha cantidad en desmedro de la calidad. Y pues, como dije hace un momento, la conversión al judaísmo no es algo imposible, pero sí requiere mucha convicción, requiere mucho compromiso y que la persona esté segura de lo que está haciendo. Para eso es un rabino. Yo debo decir que en mi experiencia personal, bendito Dios, pues le ha ayudado a muchas personas a descubrir que no quieren convertirse al judaísmo, muy a pesar de que ellos creían que sí. Sí, la exposición de la ley de forma natural y, pues sin andarse con tantos rodeos cabalísticos y con tantos misticismos innecesarios. Esta exposición de la ley hace que la persona que cree que quiere convertirse al judaísmo decida por no hacerlo. Ah, mira, entonces no tenemos una relación directa con Dios, con Hashem. Sí, sí tenemos una relación directa con Hashem. Hashem nos cuida y Él ejerce su supervisión sobre todas las criaturas. Sí, pero digamos, no hablamos con Dios, Dios no habla con nosotros, no se nos aparece, no nos hace escuchar su voz, no nos manda ángeles, etcétera. No, nosotros no vamos por ese lado. Nosotros vamos por la simple observancia de la ley. Entonces, cuando las personas se enfrentan a esta falta de misticismo, que en realidad sí que lo es, esta falta de relación con Dios, vienen de religiones en las que su Dios les habla directamente y les da profecías y les manda mensajes por medio de profetas de mentirillas, y de repente vienen a la Torah y se dan cuenta que la Torah no funciona así, nosotros no funcionamos así. Yo recuerdo el caso de un chico que conociéndome nomás vino y me dijo, mire, Moshe, usted sería tan amable de decirme cuál es mi ticún basado en mi fecha de nacimiento para que me dé mi carta astral. Yo le digo, no, usted lo que necesita es una bruja o necesita alguien que le tire las cartas. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros no hacemos esas cosas, insisto, nosotros no hacemos esas cosas. Evidentemente, los hombres de la antigüedad, grandes, gigantes, enormes, que nosotros no somos siquiera dignos de pisar el polvo que ellos han pisado, ellos sí tenían esa posibilidad porque eran profetas, pero los sabios de la gran asamblea después del exilio en Babilonia dijeron, ya la profecía ya llegó al final, ya no hay más profecía. Entonces, esto no le gusta a algunas personas. ¿Cómo es que no tienen profecía? No hablan no reciben palabra. No, nosotros no hacemos esas pendejadas. No perdemos el tiempo en tonterías. Tenemos mucho que estudiar y tenemos mucha ley que poner en práctica para estar perdiendo nuestro tiempo en esperar a que Dios nos hable. Y si usted cree que usted está al nivel de Moisés o al nivel de Josué o al nivel del rey David o de Salomón, pues creo que usted seguramente debe tener un concepto muy elevado de sí mismo, ¿sí? Porque nosotros, miserables gusanos, compararnos con la grandeza de nuestros antepasados es una falta de respeto para la vida que ellos vivieron, una vida de santidad, una vida de mucha entrega y devoción. Entonces no hay comparación. Dice, habla de lo que hace daño en tu interior como el alimento, pero lo que sale, no entiendo ese comentario, Don Obra Bambú, también hace daño. No entiendo su comentario, pero bueno, está bien. Entonces, como religión de experiencias místicas, el judaísmo es una religión seca, es una religión insípida, porque nuestra única misión en este mundo es cuidar los mandamientos, empezar el Shabbat a la hora que debe empezar y terminarlo a la hora que debe terminar. El kashrut debe ser exacto para que sea kosher. No comemos kosher a medias, y entonces para que el kashrut sea exacto debemos tener cuidado en muchas cosas. Esa es nuestra forma de comunicarnos con Dios y esa es la forma en la que Dios se comunica con nosotros,
por medio de la observancia de los mandamientos. La revelación divina fue necesaria una sola y única vez. No va a haber más revelación. Mira, papi, si lo que estamos hablando aquí le incomoda, yo le invito a que se retire. Así de fácil. O si quiere, para evitarle que sus ínclitos oídos se vean contaminados por lo que estamos hablando, pues entonces yo lo bloqueo y ya. Porque hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son y no hemos dicho nada que sea ofensivo. ¿Sí? Eh, eh, la Torah no es para todos. La vida de la observancia de la Torah no es para todos. La observancia de los mandamientos es algo que requiere mucha disciplina. Y la disciplina es férrea. No estamos soltando nada, yo no entiendo. El Chito se siente ofendido porque le estamos diciendo que no tenemos un Dios que le anda hablando a las personas todos los días como si fuera el hijo de su vecino. Sí, mejor no entre al live. Si no le gusta, mejor no entre. Es muy fácil. Sí. Eh, entonces yo tengo que soportar que él sea directo y yo no puedo ser directo en mi live. Ya, o sea, aquí los que se quedan, yo agradezco que se queden, pero si algo de lo que estamos hablando no le gusta, puede irse cuando guste. No está, no está amarrado. Estamos hablando de un tema que es escabroso, sí, y no quiero decir que la vida en la Torah es una vida de rudeza, de rigor, pero definitivamente no es para todos. No es para todos. Por eso, si alguien está pensando en convertirse al judaísmo, necesita pensarlo, necesita asesorarse, necesita quitarse esa idea de la cabeza, esa idealización de la religión. La idealización de la religión voy a meterme en una religión en donde Dios va a hablar conmigo todos los días. Yo voy a estar al nivel de Moisés, de Aarón, de David, de Jacob, Abraham, de Isaac. Y eso no es cierto. Nosotros no vamos a estar a ese nivel nunca. No vamos a estar al nivel de los profetas nunca. Nunca. Sí, y tener ese concepto de que si a lo mejor yo soy muy devoto, Dios se me va a aparecer y me va a hablar como lo hizo con Moisés, con Moshe, con Aarón. Eso pues es algo que raya la idolatría, porque ese no es nuestro fin. Nuestro fin es la obediencia. En la Mishnah está escrito, un mandamiento genera otro mandamiento. Eso es todo. Un mandamiento no genera ni siquiera una recompensa. O sea, Dios, Hashem, no me va a pagar en este mundo por la obediencia que yo ejerza a favor de sus mandamientos, sino que me va a dar más mandamientos para que los cumpla. Esa va a ser mi recompensa. ¿Sí? Entonces, pensar en ideas tan absurdas como, bueno, tal vez si yo me hago muy devoto se me va a aparecer un ángel y me va a dictar un libro. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Cuando está hablando del pobre ser humano que me mandó a buscar su carta astral, realmente es un pobre ser humano. Es una persona ilusa, una persona, digo yo, una persona con un trastorno mental. Porque nosotros no hacemos esas cosas. Eso es no más que una majadería. Por ahí un rayo pregunta, ¿su religión es judía? Sí, yo soy judío, gracias por preguntar. Sí. ¿Existe alguna traducción de la Torah confiable? No hay traducciones confiables. Yab Mar Shalom Aleichem, bienvenido. No hay traducciones confiables. Lo mejor es aprender directamente del hebreo. Eso es lo mejor. Sí. Ahora, si hay traducciones que sean buenas, sí las hay. Hay una por ahí que se llama La Torah con Rashi, que es un libro de 5 volúmenes, color azul. Me parece que es de Editorial Sinaí o Editorial Yerushalayim. Es buena. Yosef, Shalom Aleichem, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos los que se nos van quedando en el live, muchas gracias. Yo siempre digo que lo que hablamos en estas entregas es como digo,
puede ser de alguna forma incómodo. Lástima que no sé leer siriaco, pero shalom también para vos. Este, es incómodo, es incómodo. El judaísmo es una religión que realmente incomoda. Sí, incomoda en muchos aspectos. Joseph, también shalom para vos. Espero que estés muy bien. Gracias. Eh, es una religión que incomoda, sí, es una religión que, por supuesto, ya te uniste, ¿cómo no? Adelante. Es un estilo de vida que a la gente no le gusta, o sea, al no judío no le gusta, o sea, para decirlo así, al no judío no le gusta que el judío sea judío. No alive, digo, hermano. Sí, sí, adelante. Adelante, no te estoy entendiendo, pero estás en el live, si querés seguirnos, adelante también. Y aquí estamos aprendiendo todos de todos, de eso se trata. Ah, querés subir. Oh, entiendo, sí, sí. Un momento, para ver cómo hago eso, porque yo no sé cómo se hace eso. Ay, 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 no sé cómo se hace. Debería ser aquí. Ay, qué pena, no sé. Extraño, porque no puedo subir. Vas a disculpar. Pero bueno, entonces, es un goy, también existen los Benei Noach. Ben Noach es un no judío, sí, es un no judío que debe cuidar las 7 leyes universales. Eso es un Ben Noach, sí. Pero entonces, lo que decía hace un momento, al no judío le molesta que nosotros seamos judíos, sí, y nosotros no andamos por la calle diciéndole al no judío, hacete judío, por ejemplo. No andamos obligando a nadie a que se convierta al judaísmo. O sea, nunca vas a ver a un judío tocándole la puerta, tocando la puerta de tu casa o pegando gritos en las calles, como hacen otros representantes de otras religiones, o poniendo una bomba en algún lugar para obligar a los habitantes de ese país a que se conviertan al judaísmo. Nosotros no hacemos eso. Dice, hermano, ¿qué piensa de los musulmanes? Son monoteístas, no como los cristianos. No podía hablar. Dice, Aji ma nagiet, managiet, koltu. Beata, nivel ceder. No puedo decir nada de los musulmanes porque si no me bajan el live. Besrat Hashem, espero ir muy pronto, Joseph. Sí, Besrat Hashem, quedé encantado con Guatemala, quedé encantado con la comunidad allá de Bayo del Moishe y espero ir muy pronto. De hecho, si pudiera me iría ya. Pero todo es del cielo, entonces Besrat Hashem, vamos a ir muy pronto. Vamos a hablar del Talmud en otro en vivo. Ya hay por ahí un en vivo en el que hablé del Talmud y de cómo se entiende el Talmud. Porque pues dado a todo este sentimiento antisemita, este movimiento antisemita que se estaba dando en el mundo, pues muchas personas agarraban textos aislados del Talmud para satanizar al judaísmo, para satanizar el Talmud, pero el Talmud no funciona así. Entonces, el Talmud sí requiere una serie, Besrat Hashem, tal vez podamos hacerla. Los musulmanes opinan que creen en el mismo Dios, no. Alá no es Hashem. Alá no es Hashem. Alá es Alá, Hashem es Hashem. Sí, o sea, la sola comparación crítica de los textos nos va a demostrar que hay diferencias abismales entre el Dios que ofrece el Corán y el Dios que ofrece la Torá, el Dios que ofrecen los textos judíos. Sí, entonces no, parece que Rabbi Moshe Ben Maimón, de bendita memoria, que su nombre sea bendición de verdad y que sus méritos nos cubran, Rabbi Moshe Ben Maimón en algún momento había querido, o fue su intención demostrar que a lo mejor el Islam y el judaísmo eran religiones hermanas muy parecidas, y de hecho Rabbi Moshe Maimónides defendió la tesis de que el Islam no era idólatra. Sin embargo, ahí estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. El significado de una palabra
y la concepción del concepto de esta palabra son dos cosas diferentes. O sea, es como que dice, Dios es Dios en español, God en inglés, Gott en alemán y así por el estilo, Kel en hebreo, Alá en árabe. ¿Sí? O sea, ahí no hay duda. O sea, cuando yo digo Dios, yo estoy hablando de Hashem, pero cuando un cristiano dice Dios, está hablando de sus dioses. ¿Sí? Ya cuando vamos a hablar del concepto de la palabra en sí y de cómo el texto, los diferentes textos, portray ese, ¿cómo se dice? Retratan a ese Dios, por decirlo de alguna forma, pues entonces ya nos vamos a dar cuenta que hay diferencias conceptuales. Dice Allah, el creador para los cristianos, y Hashem para ti no son lo mismo. No, no son lo mismo. Es la misma pregunta que me haría cualquier persona, cualquier cristiano. ¿Jehová y Hashem son lo mismo? ¿O Yahweh y Hashem son lo mismo? No, no son lo mismo. Por una cuestión ideológica, filosófica, el nombre de Hashem no puede ser pronunciado. ¿Sí? El nombre de Hashem no tiene una pronunciación que nosotros conozcamos. Entonces yo por eso digo Hashem. Y el cristiano va a decir Jehová. Entonces ya le puso nombre a su Dios. No podemos pronunciar el nombre de Hashem. Mucho menos ni qué decir de Yeshu. Yeshu evidentemente no es Dios. Un Dios no puede nacer y convertirse en carne y de repente morir. Y aunque vuelva a nacer, aunque vuelva a vivir, un Dios no puede morir. O sea, ¿cómo hacemos para matar a Hashem? No, no existe tal cosa. Entonces no hay reconciliación ideológica ahí. No hay reconciliación ideológica en esto. El significado de una palabra, el vocablo en sí es una cosa. Pues yo, bendito Dios, tengo, tengo estudios algo ya avanzados de lingüística. Entonces, no creas que no sé de lo que estoy hablando. Eh, pero ya a la hora de conceptualizar la idea, a la hora de conceptualizar el vocablo, pues ya ahí nos vamos a dar cuenta de que son cosas completamente diferentes. Yeshu es un loco. Yeshu fue un loco. Un loco que aparentemente nació y creció dentro de un contexto judío, pero eventualmente pues abandonó la práctica del judaísmo y, y pues ya dejó de ser judío, un judío pecador. ¿Sí? ¿Y por qué los musulmanes y cristianos lo respetan? Esa es una muy buena pregunta para los cristianos y los musulmanes. Yo soy judío, no puedo responder esa pregunta porque no ejerzo, no siento ningún tipo de respeto contra ese individuo, si es que existió, si es que existió. Vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por sus preguntas a todos. Gracias por participar. Gracias de verdad infinitas por hacer que este live tuviera un poquito de relevancia. Inclusive aquellas personas que hacían preguntas fuera del tema o que se pusieron ahí a hacerse los interesantes. Con el favor del cielo vamos a hablar luego. Voy a tomar la recomendación de hacer un programa sobre el Talmud o una serie de programas sobre el Talmud y pues espero que haya quedado clara la idea. Ciertamente, si una persona quiere convertirse al judaísmo, debería empezar a practicar los mandamientos con conciencia y con intención para poder eventualmente ser un buen judío. Sí. Muchas gracias por su atención, Joseph. Gracias por todo a vos también. Bendiciones infinitas a vos y a tu familia. Y con el favor del cielo nos veremos pronto. Hasta entonces, Besorot Tovot, Shmiot Tovot, Yeshuot, Nehamot, Parnasat Tova Kalkalar Rebaja Briut, Shalom Aleinu, Beal Kolam Bene Israel. Nos vemos en la próxima.